No, que no se me venga el pastor, que no se me venga el pastor. Hasta que bajó de la plataforma, vino, me abrazó y realmente empecé a entender que Dios tenía planes y propósito con mi vida. Por eso es tan necesario poder abrir nuestros oídos a lo que Dios quiere hacer. Por eso es tan necesario tener un espíritu manso para realmente poder tomar todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y algo que me apasiona es poder escuchar a Dios, poder escuchar su voz. Y de esto quiero hablarles, ¿no? De posicionados en la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Realmente el mundo me destruyó todo mi hogar. Yo llegué totalmente destrozado a la iglesia. Pero el Señor tenía propósitos muchos más grandes y muchos más altos. Sus pensamientos aún son muy grandes para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos abrir los oídos espirituales para escuchar qué es lo que Él quiere que hagamos. Y ahí está en nosotros poder obedecer, poder caminar bajo los diseños que Él tiene. De este mundo probé todo. Jugué al fútbol mucho tiempo, estuve en adicciones, con un matrimonio destruido, mujeriego, tenía más noche que el barrendero. ¿Es verdad? Pero cuando empecé a entender que los planes de Dios, que los pensamientos de Dios son mucho más grandes, es ahí en donde vos empezás a encaminarte, a donde realmente Dios te restaura y te posiciona en los diseños que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos volver al diseño profético que Él tiene sobre nuestras vidas. Dios caminaba en el Edén, ¿no? Y hablaba libremente con Adán y con Eva, hasta que el pecado entró y entorpeció el oído humano, ¿no? Cuando entró la desobediencia, dice que Adán y Eva se escondían en el huerto, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Porque al entrar el pecado, ellos quedaron expuestos. Y muchas veces el pecado nos condiciona. Y ya no queremos estar en la presencia de Dios, y ya no queremos pasar tiempo con Dios. Y ya no nos dejamos ser guiados por Dios. Hay consecuencias cuando no escuchamos la voz de Dios. Dios desea comunicarse de muchas formas. Individualmente para cada uno de nosotros, Dios quiere comunicarse de muchas formas. Si hay algo que Dios ha puesto en mi vida es poder comunicarse de muchas formas, ser sensible. Hay muchas veces, el otro día por ejemplo estábamos en la tienda de un discípulo, ¿no? Y estábamos en la tienda y entró una persona a comprar una campera. Y yo sentí el sufrimiento que tenía esa persona acá adentro. Dios tiene realmente muchas maneras de hablarnos. Aún lo sentimos dentro de nosotros. Para eso el Espíritu Santo está todo el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos despertar en esto. A través de este tipo de comunión es como llegamos a conocer a Dios íntimamente. Es ahí en donde empezamos a conocer a Dios, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él realmente le agrada y pone su mano de favor sobre nosotros. Necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. Necesitamos discernir si es Dios que nos está hablando, si es nuestra propia voz, si es nuestro pensamiento. Necesitamos en este tiempo discernir, y es esto lo que queremos impartir. El discernimiento viene como un proceso de crecimiento. La clave para discernir la voz de Dios es ejercitar continuamente nuestros oídos espirituales para escuchar. Cuando pasamos tiempo con el Padre y extendemos nuestra fe para escucharle, entonces su voz se hace más clara y la podemos identificar, ¿no? Este mundo te ofrece muchas cosas, pero ¿sabes qué? Cuando vos intimás con Dios, cuando vos entrás en la intimidad, cuando vos das esa milla extra. ¿Saben qué? Yo tengo mi trabajo secular, ¿no? Es de 8 de la mañana a 16 horas. Y si yo vengo después de las 16 horas con todos los discípulos que tengo, con la tarea que tengo que llevar en el Señor, ¿no? A las 20 horas no podés orar o buscarlo al Señor. Entonces eso me lleva a pagar un precio de levantarme más temprano.
Me lleva a pagar el precio de ¿qué? De levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y poder intimar con Él. Señor, ¿qué es lo que me depara? Si hay algo que me apasiona es poder ir por la calle, porque yo hago trámites en el centro, ir por la calle y que el Señor realmente me hable para yo poder destrabar a muchos corazones. Porque necesidad hay mucha. Pero solamente nos va a dar que cuando nosotros pagamos el precio, cuando realmente nosotros nos disponemos. Isaías 50, versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, necesitamos pagar un precio de continuo. ¿Estás pagando el precio para escuchar su voz? Porque existen diferentes medios por el cual la voz profética de Dios excede a nuestras vidas. Dios quiere hablarnos de muchas formas. Aún te habla abriendo la Biblia. ¿Querés aprender a orar? ¿Cómo vas a aprender a orar? Orando. ¿Cómo vas a aprender a adorar? Adorando. ¿Cómo vas a aprender a escuchar la voz de Dios? Intimando con Él, pagando el precio para ser sensible. Por eso existen muchos medios en donde Dios quiere hablarnos. Por ejemplo, ¿cuántos honran el versículo diario que tiene en su Biblia? ¿Cuántos los honran? Dicen, no, yo lo abro y realmente Dios me habla y estoy caminando todo ese día con ese versículo. Lo tenemos gratis en nuestra Biblia electrónica. Es necesario. No va a venir de mayor a menor, no, necesitas empezar desde lo mínimo, de menor a mayor. Porque es ahí en donde Dios se manifiesta. Necesitamos entender y comprender que tiene varios métodos de comunicar sus pensamientos el Señor y sus propósitos. Nos permite entender y apreciar por qué las personas oyen a Dios de diversas maneras. Existen diferentes medios de comunicación o a lo que llamamos sentidos espirituales. El oír. Dios habla de continuo. Es necesario pagar el precio para que Él nos hable, para que Él nos guíe. ¿Saben qué? Si yo no pagaba el precio, podía seguir siendo el mismo desastre que era. Podía caer a la vuelta de la esquina. Porque ¿sabes qué? El enemigo muchas veces también viene a atacarte cuando hay propósitos de Dios. Pero es necesario pagar el precio. El oír es escuchar la voz del Espíritu. Puede venir como una voz audible al oído humano o como un fuerte pensamiento al espíritu humano. ¿No le ha pasado que se han encontrado con personas y vienen esos pensamientos fuertes? Y vos decís, no, son más míos. No, soy yo. Y es Dios que te está poniendo, andá, hace eso por esa persona. Y muchas veces te cuesta. ¿Es por qué? Porque tu oído no está sensible a lo que Dios quiere hacer. Muchas veces viene un pensamiento en donde vos necesitas bendecir a una persona y ¿sabes qué? Te da vergüenza. No podés hacerlo. ¿Por qué? Porque tu oído está contaminado quizás. Yo hace un tiempo estaba liderando el grupo de jóvenes y estas cosas las hablaba. Muchas veces nuestros oídos están contaminados y no podemos ser sensibles a Dios a través de la música. Hay música que nos contaminan. ¿Cuántos conocen, no, a estas personas que están cantando, que son raperos, traperos, que atacan nuestra identidad y saben que nos quitan del propósito de Dios? No podemos escuchar su voz. ¿Por qué? Porque negociamos su presencia. Estamos escuchando eso y ya al otro día no te dan ganas de orar. Por eso necesitamos destapar nuestros oídos. A medida que el creyente crece en madurez a través del uso de la voz de Dios, comienza a cultivar un oído espiritual para diferenciar la voz del alma, la voz del espíritu. Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso necesitamos madurar en esto y decir, el Señor merece ser el primero en mi vida. No te levantes a la mañana y te pongas a escuchar esa música. No te levantes a la mañana y abras las redes sociales. No, busca su presencia.
Busca su voz, porque ¿sabes qué? Vas a vivir adelantado. ¿Saben cuántas veces Dios me alertó con qué me iba a encontrar? Fue porque pagué el precio. Fue porque dispuse mi corazón a buscarlo a Él primeramente. El Señor se quiere manifestar muchas veces en nuestra manera de mirar. El ver por el Espíritu puede ser por medio de visiones y de sueños. Y esto es clave en nosotros. A veces tengo esta comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque yo le digo, Señor, yo estoy ansioso, yo quiero saber con qué me voy a encontrar. Yo quiero saber contra qué voy a luchar, ¿no? Muchas veces me pedían que vaya a orar a los hogares y yo quería saber y el Señor no me mostraba nada. Pero ¿sabes qué? A veces me iba, Señor, no me mostraste nada, yo quería que me hables, quería que me digas, quería que me marques un versículo para yo poder ir y no pasaba nada. Pero en ese momento me iba a descansar y Dios me mostraba un sueño. Y el sueño que me mostraba era lo que operaba en ese lugar. Y era certero, pero el Señor veía mi corazón. El Señor quizás no me hablaba en ese momento, pero en el sueño me lo mostraba y yo lo podía desarrollar. ¿Por qué? Porque Él iba primero. Porque Él estaba en mi vida, está en mi vida. El sentir, impresiones o sentimientos, es una percepción interior, una intuición del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es un saber interior que no tiene nada que ver con un sentir físico o carnal, sino con un testimonio interior, un sentir en nuestros espíritus. O sea, cuando el Señor trae ese sentir, como yo le contaba al principio, ¿no? Cuando trae ese sentir que vos ves a una persona y podés ver el dolor que hay. Entonces vos sos certero, podés ir y hablarle, podés ir y sanarlo. Si hay algo que sentí en estos días, es que el enemigo va a venir a bloquear la voz de Dios. Es más, está re bueno estar en este lugar y estar siendo ministrados y que nosotros les enseñemos. Pero ¿saben qué? El lunes arrancás de vuelta tu día. Y ahí está en donde tenés que pagar el precio. Y ahí está en donde esto que vas a recibir este fin de semana necesita encenderse aún más, ir en aumento para avanzar. Cada voz determina en nosotros una conducta, una manera de conducirnos en nuestra vida. Y por lo tanto también esa voz y esa conducta tiene diferentes resultados. En esta oportunidad lo veremos en la vida de Elías, ¿no? Un profeta intercesor. En él muchas voces vinieron. Y estas voces van a venir a nuestra vida, pero necesitamos ser obedientes. Es más, ¿saben algo que sentía mientras lo preparaba? Hoy me fui un ratito antes al auto. El Señor le va a sacar cosas que ustedes pensaban que estaba bien. Pero el Señor me dijo, hay cosas que negocian mi presencia. Hay pasiones de este mundo que te quitan la voz de Dios. Y hay puntos en la vida de Elías que trajeron temores, que trajeron muchas cosas para sacarlo del propósito profético que tenía su vida. Primero, la voz del hombre es la voz audible de un ser humano. Algunas veces la voz del hombre puede dar consejos sabios, sin embargo, esta debe obedecerse siempre y cuando no interfiere con la voluntad de Dios. Hay muchas veces que hay voces, hay ruidos alrededor de nosotros que nos bloquean. Hechos 5:29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces nos gusta ver qué dirán de mí, pero ¿te has puesto a pensar qué dice Él de vos? Porque eso es lo que importa. No te tiene que importar qué dirán, sino qué dice Él de vos. ¿Qué está hablando el Señor acerca de vos? La voz del hombre es la voz de quienes nos rodean, la voz de nuestros padres, de nuestros hermanos. Son voces influentes. Entonces necesitamos entender que si vos no sos de impacto, aún en lugares en donde están tus amigos, en lugares en donde, si vos no sos de influencia, ¿con quién te rodeás? ¿Sabes qué? Te pueden influenciar. Así que, ojo, necesitamos ser sabios. Muchas veces pedimos revelación, pedimos sabiduría, ¿la usamos? Ahí es donde la tenemos que usar. Si vos no sos de impacto en ese lugar, hermanos,
muchas veces te vas a tener que ir. El Señor se va a dar el tiempo y la precisión para poder ir a restaurar eso. La voz de Satanás es la voz que miente e intenta robar el conocimiento de Dios y de nuestras vidas. Es la voz que nos induce a pecar, por consiguiente a alejarnos de Dios. Esa voz, esa tentación, eso que el enemigo conoce de vos. Y viene y te lo entrega. ¿Saben qué? Yo me estaba convirtiendo, me estaba restaurando. Y empezaban a pasar cosas en mi vida. Porque yo era una persona adicta y ¿saben qué? Venían y te la regalaban. Satanás va a venir una y otra vez. Satanás va a venir a traer pecados a tu vida. Mateo 4, del 1 al 3 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vino a tentarlo. ¿Saben qué? Este fin de semana el Señor sanó muchas áreas de tu vida, pero va a venir el tentador. Necesitamos resistir, necesitamos ser fuerte y valiente y no negociar la presencia de Dios. El enemigo les dijo, y él le dijo, no habla claramente la voz de las tinieblas. Nos habla claramente la voz de las tinieblas. También vemos que la voz de las tinieblas le habló a Elías. En Primera de Reyes 19, versículo 2 y 3, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú le has quitado la vida a ellos. Elías se asustó y huyó a ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Vino voz de las tinieblas sobre la vida de Elías. De un profeta, de un intercesor, vino la voz. Las voces de las tinieblas hablaron a Elías y en ciertas oportunidades también nos habla a nosotros. Esa voz hechicera trajo sobre Elías maldición. Elías huyó y trajo maldición, trajo consecuencias. Muchas veces el caer en pecado va a traer consecuencias. Lo que vos hagas hoy va a afectar tu futuro. Por eso necesitamos salir de esos lugares. Hay personas que te maldicen, personas que tiran dardos de maldición, pero es necesario quitarlas de nuestra vida. El miedo infunde un miedo que te paraliza, ¿no? No podés hacer nada, tenés temores, no podés avanzar, siempre te crees menos. No, mejor no, estás acá en este lugar, quizás te hacen pasar o hacer algo o ponerte a servir y ya te empieza a temblar todo. El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja fluir. Te hace ver el futuro oscuro y amenazador. Muchas veces damos pasos hacia atrás porque el miedo realmente no te deja avanzar y cada vez te sentís peor. Muchas veces el miedo no te deja servir a Dios correctamente. Y algo que yo sentía en estos días es que el miedo estaba aferrado en muchos de ustedes. Pero en esta noche los venimos a quebrantar y los venimos a sacar de ustedes. Elías cambió su destino. El destino de Elías era la ciudad de Jezreel. Y esa voz que lo atemorizó lo llevó al desierto. La voz de las tinieblas de Jezabel lo apartó del destino profético. Trajo temores, trajo hechicería, lo paralizó. En nuestra vida la voz de las tinieblas nos hace huir de nuestro destino profético. Esta voz nos aparta de la iglesia. ¿Saben qué? Te empezás a enfriar. Ya no te gusta cómo es la cara del hermano, la cara del pastor. Hay cosas que te incomodan. Hay palabras que te incomodan. Pero es acerca de esto, ¿no? De la voz de las tinieblas. La voz del ego. O nuestra voz interior. Y ahí estamos en un problema muy grave. Porque si hay cosas que todavía no solucionamos, si hay cosas que todavía no las dejamos en este lugar,
Hermanos, tienen pastores hermosos. Necesitamos dejar todas nuestras cargas en este lugar. Porque ¿saben qué? Lo que nos dejamos acá, la llevamos a nuestros hogares, la llevamos a nuestra vida espiritual. La voz del ego y la voz de nuestro interior es la voz del alma y de las emociones. Primera de Reyes 19:4 y dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: he aquí Elías. He aquí Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías tenía un gran propósito, pero ¿saben qué? La voz de su interior lo llevó a estar metido en una cueva, a caminar en los desiertos, a no ver los frutos que Dios tenía para él. Es la voz que te mete en los desiertos. En el desierto hay sequedad, hay estancamiento. Estoy siempre en el mismo lugar. Es la religión, la religiosidad. Cumplo con Dios, pero no ayuno, no me alineo. No creo en eso. Yo sigo en la mía. Es la voz de la desobediencia. Dios nunca le dijo a Elías que fuera hacia el desierto. Los planes de Dios eran altos, como para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos vencer esa voz que viene una y otra vez, porque engañoso y perverso es el corazón en nuestra mente. Necesitamos santificar toda nuestra vida. La voz del ego y la voz de nuestro interior trae cansancio. Echándose debajo del enebro y ahí se quedó dormido. Esa voz le trajo cansancio, le trajo depresión. Quítame la vida, Señor. Pensó que no tenía más propósitos. Estaba cansado, estaba destruido. Aislamiento, huyó solo, quedó solo. Muchos de nosotros nos aislamos cuando algo no nos gusta. Y es ahí en donde muchas veces nuestro interior empieza a hablar y empieza a maldecir y empieza a decir cosas que a Dios no le agrada. Por eso necesitamos sanar esta área en nuestra vida. Se metió en una cueva. En la Biblia la cueva significa aflicción, amargura de espíritu, endeudado. Muchas veces nosotros estamos metidos en cuevas. Que el Señor quiere sacarnos de esas cuevas, de estancamiento, en donde no vemos frutos, en donde estamos afligidos, en donde hay deudas, en donde ya no hay esperanza, ya no tenés ánimo. Porque cuando hay deuda o cuando no hay dinero en nuestros hogares, ¿cómo estás? De mal humor, no tenés ganas de nada. Pero es necesario sanar todas estas áreas. Elías se metió en una cueva y estaba depresivo. Se autojustificaba. Elías justificaba su conducta a Dios. Por eso es tan necesario escuchar la voz de Dios y que nuestros oídos se abran. Cuando el pastor me dijo que tenía que hablar con esto, yo le dije al Señor: Señor, ni bien pise el lugar, necesito
saber qué es lo que querés hacer. ¿Y saben qué es lo que me empezó a pasar? Zumbidos en mis oídos. Mis oídos se achicharraban. El Señor viene a destapar sus oídos para escuchar su voz en este tiempo. El Señor quiere guiarlos. Hay destino profético para cada uno de nosotros. Juan 10, versículo 3 al 5 dice: y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por sus nombres y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Es la voz de Dios a través de su Espíritu Santo para comunicarse con su pueblo. Por eso la necesitamos, porque el Señor nos está llamando. Si hay algo fuerte de parte de Dios, es el que Él te está llamando la atención. Hey, acá estoy. Hey, te quiero hablar. Yo me lo imagino al Señor. Yo soy muy expresivo porque he servido muchas veces con jóvenes, ¿no? Pero muchas veces el Señor está saltando. Hey, acá estoy. Acá estoy, hey, búscame, porque te quiero hablar, porque te quiero guiar. Él es el más interesado en guiarte, en bendecirte. Por eso necesitamos destapar nuestros oídos. La gran pregunta en esta noche es: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz es la que está entrando en tus oídos? Decime qué voz estás escuchando y te diré tu comportamiento, y de seguro también puedo decirte el resultado que vas a tener. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Esta jornada viene a posicionarte en la voz de Dios, viene a traer propósitos sobre tu vida, viene a traer cumplimiento sobre tu vida. Es necesario caminar bajo las palabras proféticas, bajo la voz de Dios, porque es ahí en donde se activa tu llamado. Wow, amo tanto la voz de Dios. Mientras me estaba restaurando, mi papá decía: vos vas a seguir igual. Vos vas a seguir igual. Y Dios me hablaba a través de mi pastor, a través de mi líder, y me decía: Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, y Dios tiene planes tremendos para tu vida. Y yo estaba ahí en el medio, ¿no? Y mi papá me decía del otro lado: no vas a poder. No te juntes de vuelta. Y acá me decían: sí, Dios te va a restaurar. Y elegí lo mejor. Y es ahí en donde se activó el propósito que Dios tiene para mi vida. La voz de Dios siempre nos traerá su presencia. Claramente vemos que cuando el profeta Elías operó bajo la palabra de Dios, produjo resultados espirituales increíbles y operaba en una gran autoridad. Eso es lo que el Señor nos da. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra. Tenía autoridad. Y Elías no dijo: estuve o estaré, en cuya presencia estoy, dijo. O sea, en todo lugar y en todo momento, Él está delante de Dios. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, puede ocurrir cualquier hecho sobrenatural. Me encanta lo sobrenatural de Dios. Me encanta que Dios se mueva en una sobrenaturalidad. Es ahí en donde se activa tu fe aún más fuerte. En el caso de Elías, Dios habló a través de él, declarando que no llovería por varios años. Si estamos alineados a la voz de Dios, siempre tendremos una palabra de Dios. Habrá guía del Espíritu Santo. Pero necesitamos alinearnos. Necesitamos, como al principio, pagar el precio. ¿Saben qué? Ustedes cuando entran a una confitería o entran a cenar en algún lugar o a almorzar, ¿qué es lo primero que hacen? Piden la clave de Wi-Fi, ¿no? Porque anda más rápido el teléfono. ¿O no? ¿O yo soy el único pecador? A ver. ¿Cuántos piden la clave de Wi-Fi?
Yo quiero entrar a un lugar y pedirle al Señor su clave de Wi-Fi para poder destrabar a muchos. Para que realmente Dios traiga a muchos a sus pies. Elías portaba una palabra, un dabar. El dabar es la palabra que sale de Dios, de la boca de Dios, y tiene la capacidad creativa. El Señor en este tiempo enciende sus labios. Y mientras oraba el pastor al final del taller anterior, que decía que el Señor ponía carbones encendidos en sus bocas, ¿saben qué? El Señor lo va a hacer en este tiempo. Hay una activación sobrenaturalidad. Hay una creación nueva. El Señor va a traer creatividad. Los depósitos del cielo tenían lluvia acumulada, pero el profeta, a través de la fe y de la oración, hicieron que esa lluvia se manifestara. Ustedes van a pagar el precio para que esa lluvia se manifieste en este tiempo, sobre sus vidas, sobre su ministerio. Y algo que sentí fuerte en estos días, que viene un tiempo en donde muchos van a entrar a este lugar, pero va a empezar por sus hogares. Elías puso en movimiento esa palabra. La palabra va a requerir de nosotros fe. La fe sin obra es muerta. La fe es lo que activa esa palabra. ¿Saben qué? Nosotros tenemos encuentros, tenemos escuela de vida y ustedes hoy me ven vestido así, pero yo usaba zapatillas anchas, andaba de buzo. Llegaba a escuela de vida y Olguita, una maestra de escuela de vida, me dice: Alfredo, yo no entendía nada, ¿viste? Estaba sentado ahí atrás, me dice: Alfredo, veo en vos un gran líder de jóvenes. Pero eso hizo un ruido en mí. Y yo le contaba a mi esposa, le digo: ¿sabés que hoy me dijo Olguita que voy a ser un líder de jóvenes? Y mi esposa me decía: no, eso es mucho, nos falta un montón. Pero eso había hecho ruido en mí, una palabra profética que me había dado Olguita. Y yo empecé a caminar, empecé de ujier. Ustedes ahora me ven todos simpáticos, yo soy serio. De ujier en la puerta, pero esa palabra seguía resonando en mí. ¿Y saben qué es lo que le metí fe? Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que yo voy a ser un líder de jóvenes, voy a ser un líder de jóvenes. Y después fui a Acmita y le enseñaba a los niños y Dios me procesó, cambió mi manera de ser, porque yo era serio, me ponía serio en la puerta para que nadie me diga nada, me cerraba. Pero Dios me fue moldeando. Y siempre me gusta el ministerio de Ujieres, es lo más lindo que pueda haber, porque es ahí en donde Dios te procesa. Esta palabra estaba resonando en mí, pero el Señor tenía que cambiar muchas cosas en mí. Y un día mi esposa me dice: Alfredo, dice, viene la gente a la iglesia, vos tenés que ser simpático, tenés que abrazarlo, no soltarlo, porque vos le das la mano nomás. Ah, bueno, está bien. Y Dios me fue procesando para la palabra profética. Después con los niños, imagínate, tenía que ser súper simpático con los nenes para entrarlo. Hasta que un día el pastor me dice: Alfred, tengo el ministerio de jóvenes para vos. Sí, decía yo. Y mi esposa me decía: no, nos falta mucho. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios estaba cumpliendo. Porque le apliqué fe. ¿Saben qué? Me costaba mucho hablar en público. Y Dios me fue procesando. Y Dios me fue moldeando. Por eso es tan necesario a la palabra que recibiste, a la palabra que vas a recibir de parte de Dios en esta noche, es activarla con fe. Porque Dios realmente la activa cuando ve un corazón sincero. Hay tantos testimonios. El pastor me compartía uno, ¿no? De una persona que estuvo grave por COVID. En su familia le habían dicho: vayan pensando lo peor. No podían salir de ese lugar. Diego estaba todo entubado, con neumonía, y no le habían dado esperanza. Los médicos les dijeron a su familia que se prepararan para lo peor.
Pero el Espíritu Santo nos habló, le habló a nuestro pastor. Y así como dice Juan 11:14, esta enfermedad no es para muerte, sino es para gloria de Dios. Esta palabra entró en el espíritu de nuestro pastor y se transformó en una palabra profética y activó una intersección direccionada. Nuestro pastor llamó a Laura, a su esposa, y le dijo: Diego no va a morir. Y eran en ese tiempo en donde las olas eran muy fuertes, en donde no se salvaban. El 80% de los que entraban en terapia no podían salir. La palabra de Dios en fe activa milagros. La palabra de Dios en fe activa lo sobrenatural. Los propósitos de Dios se cumplen en fe. Hoy es el día para que vuelvas a creer en la palabra que Dios habló acerca de tu vida, acerca de tu familia. Es necesario activarla en esta noche. El sonido de la lluvia estaba en el espíritu de Elías. Estaba resonando como resonaba la palabra. Vas a ser un líder de jóvenes. En Elías estaba el espíritu de la palabra. Que iba a venir una lluvia. ¿Qué sonido hay en nuestro espíritu? Porque el sonido o la voz que está en nuestro espíritu es lo que nos impulsa a que las cosas sucedan. Dice que Jesús, cuando salió de ser tentado, cuando salió de ser atacado, probado por las tinieblas, dice que Él sale en el Espíritu, siendo impulsado. Y a partir de ahí empezó a hacer milagros, empezó a sanar, a liberar a los endemoniados. Y hizo las maravillas más grandes que tenemos escritas en la Biblia. El Señor, lo que está haciendo en este fin de semana, te está impulsando. Yo siento que hay un soplo del Espíritu Santo que te está impulsando hacia el propósito que Él ya diseñó para cada uno de nosotros. Hay un soplo del Espíritu Santo que es fresco y que trae certezas sobre tu vida. Hoy declaro que vuelves a oír nuevamente la voz de Dios. Que tus oídos espirituales se despiertan en esta noche. Los oídos espirituales se están destapando. Hay una lluvia que está viniendo sobre tu vida. Hay propósitos de Dios que están viniendo sobre tu vida. Tus oídos espirituales se empiezan a despertar. El sonido de las promesas empiezan a resonar en tu interior. Por más oscuro que hoy veas el panorama, tenés que empezar a declarar, si es por tu familia, si es por tus finanzas, si es por tus seres queridos, tenés que empezar a declarar como si fuera hecho. Mi familia va a estar en este lugar adorando a nuestro Señor. Voy a conseguir a mi esposa, voy a conseguir a mi esposo y juntos vamos a adorar al Señor. Necesitamos declararlo. La lluvia tenía propósitos. Elías pidió la lluvia en medio de la sequedad porque su pueblo estaba con cielos cerrados. En esta noche los cielos, en este día y en este fin de semana los cielos se van a abrir. Y todo lo que pidas en oración va a empezar a ser activado. Esa voz es un dabar que contiene milagros, purificación, dirección para sus vidas. El Señor viene a direccionarte. El Señor a muchos viene a destrabarlos. Estaban trabados. No podían ver las promesas de Dios. Estaban trabados por religiosidad, por pensamientos, por fracasos. Pero el Señor en esta noche viene a destrabarte. Él escuchaba que la bendición estaba en camino. Hoy escuchaba, tu bendición está en camino. Las promesas que Dios habló acerca de tu vida están en camino. Es necesario estar activado. La lluvia vino a regar lo que estaba seco. Zacarías 10, versículo 1. Pídanle al Señor lluvia de primavera y el Señor produce los relámpagos. Las enviará en abundancia y a todos les dará hierbas en el campo. Pidan la lluvia hoy. Hoy pidamos la lluvia de su Espíritu Santo. La lluvia está y por tu fe esa lluvia va a ser enviada. Así lo promete el Señor. La lluvia abre una dimensión profética de sembrar nuevas semillas. ¿Qué es lo que anhelas?
¿Cuál fue tu última oración antes de venir a este lugar? Hay que sembrarla. Hay que activarla. La lluvia hace germinar la semilla. Quizás esa semilla es una familia, son dones que anhelás. Semillas sembradas que nacen. Quizás la mente natural te lleva a pensar, ¿quién soy yo para ordenar a Dios? ¿O quién es Alfredo o el pastor para darle órdenes a Dios? Su palabra nos dice que pidamos la lluvia y Él nos va a dar. Viene un tiempo de lluvia para Pueblo Nuevo. Viene un tiempo de cumplimiento. ¿Será tan fuerte lo profético y lo evangelístico que donde pisen la planta de sus pies, Dios se va a revelar? Dios se va a revelar y va a empezar a destrabar corazones. Si hay algo que le pido al Señor todos los días, Señor, dame las llaves correctas. Yo siento el ruido de muchas llaves. El Señor en este tiempo le está entregando llaves en sus manos para abrir corazones dentro de su familia, de sus amistades, de los colegios. Viene un tiempo tremendo para esta casa. Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero en el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo muchos frutos. En esta noche vamos a orar para que todo lo que estaba estéril, para todo lo que estaba seco, esta lluvia los inunde y traiga frutos y frutos sobreabundantes sobre su vida. La lluvia de Dios trae renuevo, limpia la atmósfera. Esta jornada profética está haciendo llover sobre tu vida y está limpiando el corazón, los pensamientos. En esta noche la lluvia del Espíritu Santo está limpiando todo tu ser. Está limpiando todo. Está quitando todo. Todo lo que no te dejaba conectar. Todo lo que no te dejaba escuchar la voz de Dios. Esta lluvia te va a enfocar y te va a direccionar. La lluvia desata provisión económica. La lluvia trae almas nuevas. La lluvia nos saca de la limitación y nos posiciona en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué voz vas a decidir escuchar? Y ahora es una pregunta personal. ¿Qué voz querés escuchar? ¿Qué voz es la que querés que te guíe de acá en adelante? Necesitas recordar que cada voz tiene resultado. Las voces de lo que dicen de vos, la voz de las tinieblas que hablan muerte, que hablan maldición, tu voz interior que te aparta de Dios, trayendo sequedad, depresión, enfermedad. O querés escuchar la voz de Dios que dice, eres mi hijo amado y tengo propósitos y tengo pensamientos más altos que los tuyos. El Señor dice, te envío la lluvia en este tiempo, pero tienes que esforzarte, creer y ser valiente. ¿Cuántos valientes están dispuestos a que la lluvia de Dios los inunde en esta noche? Te voy a pedir que te pongas en pie. Mientras oramos, Dios te quiere hablar en esta noche. Puedo sentir como una tierra quebrajada. Hay muchos que llegaron golpeados por el sistema. Muchos que llegaron turbados por el sistema, por las trabas. Pero ¿saben qué? Hay una lluvia que se va a desatar en este tiempo. Al final vamos a tener un presbiterio profético donde van a haber sillas y cada uno de ustedes se van a tener que sentar. Pero yo quiero orar, haciendo callar toda voz. Así que cerrá tus ojos. Espíritu Santo, te pido que empieces a ministrar cada corazón. Espíritu Santo, toma el control de cada corazón. Toma el control de sus mentes, de todos sus sentidos espirituales. Yo callo la voz
de maldición que ha venido sobre sus vidas. Todo aquello que estaba tapando sus oídos espirituales, ahora son destapados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y oro para que puedan renunciar y pedirle perdón al